noches, hermanos. Pongámonos de pie y cantemos al Señor. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle.
eres nuestra única esperanza de salvación. A ti clamarán los afligidos, los abatidos, Señor, los fatigados y cansados. Clamarán a ti, invocarán tu nombre, el nombre glorioso que te dio el Padre cuando diste tu vida en aquella cruz, para que todos los que invocaran tu nombre, oh Jesús, Jesús, todos encontrarán salvación, encontrar salvación. Oh Jesucristo, en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de lo desconocido, en medio de la enfermedad, en medio de lo que no podemos comprender, en medio de situaciones que ya rebasan nuestra fuerza, Señor, aparece tú y socórrenos, socórrenos. Levántate, levántate y derriba a nuestros enemigos. Derriba a nuestros enemigos. ¿Quién más sino tú? Suficiente nuestro clamor. Creo que aún necesitas oír más de nuestro clamor.
Tal vez pensemos que ha sido suficiente. Tal vez creamos que hemos suplicado suficiente. Ni siquiera hemos sido como aquella viuda delante de aquel juez injusto. Ni siquiera nos hemos acercado. Oh, Señor, levántate. Mira que las puertas del Hades intentan prevalecer contra tu pueblo. Mira que el enemigo intenta derribar tu casa. Levántate y mira cómo el enemigo está atacando la familia, los matrimonios. Levántate, no lo permitas. Levántate y no lo permitas, mi Cristo. Pelea por tu pueblo. Pelea por tu pueblo. Te lo pido. Rescata tu heredad. Rescata tu heredad. Que el enemigo no pueda robar la semilla que tú sembraste. Eres tú nuestro socorro. Tú eres nuestra única ayuda. Vuélvenos a ti. Vuelve el corazón del esposo hacia la esposa. Vuelve el corazón de la esposa hacia el esposo. Vuelve el corazón de los padres hacia sus hijos. Y vuelve el corazón de los hijos hacia sus padres. Antes de que venga el día malo, antes de que venga el día malo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi
soplaras sobre nosotros hoy. Si soplaras sobre estos huesos, si soplaras tu vida sobre nuestra esterilidad, oh, si soplaras el aliento de vida sobre estas vasijas de barro, algo pasaría, algo nuevo. La vida de los cielos se manifestaría en nosotros. Si soplaras el aliento de vida, no terminaremos la carrera sin el poder de tu Espíritu Santo. Danos la fe para creerlo, la convicción para esperarlo. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Tomar asiento, hermanos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso es amor, y es lo que hemos estado viendo los últimos 2 jueves. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, esclavo, no pareciendo uno, sino apropiándose de esa forma como una identidad, porque no se finge delante de Dios ser su esclavo, o lo somos o no lo somos. No podemos tratar de lograr una apariencia semejante. O eres esclavo de Cristo o no lo eres. De hecho, no hay un término medio para eso. Tomando forma de siervo, esclavo, hecho semejante a los hombres. Y es como si estuviera diciendo, solo para agregar y conectar lo que veremos esta noche, que el hombre fue creado para eso.
y que parte del propósito de Dios, parte de que se cumpla el propósito de Dios en nosotros, depende de esto. Está asociando y relacionando la condición de hombre con tomar la forma de esclavo. Y esto podría enfatizarlo de nuevo, pero tenemos una enseñanza completa de eso. Pero la relación que está haciendo el apóstol Pablo y cómo está encadenando estas dos verdades es muy impresionante y es muy llamativo. Porque el pecado le ha hecho creer al hombre. Dios puso al hombre en su estado original en el huerto para que se sometiera a Dios. Le da unos mandamientos, unos estatutos y eso lo haría feliz. Pero Satanás viene y pervierte las cosas y ahora el hombre cree que para ser feliz, entre comillas, no debe someterse a nadie. Pero hay una contradicción en eso, porque no importa la posición que el hombre ocupe, terminará siendo esclavo de alguien. Aquí nos está presentando al hombre perfecto, que dejó su trono de gloria y viene y asume la naturaleza humana. Y aunque era perfecto, engendrado por el Espíritu Santo, no tuvo forma de evadir la condición de esclavo. No pudo evadir eso, siendo él Señor de todo. Es parte del engaño de Satanás, es no sirvas a Dios, sé libre. No, pues es que ya Dios lo había hecho libre. Por eso le dio opciones, y eso es amor. Eso es amor. Hay personas que dicen hoy, ¿y si Dios es amor, por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? ¿Ha preguntado eso usted? Estoy seguro que hay personas aquí que lo han preguntado. Y esa pregunta es un total fracaso, porque desconoce el carácter de Dios. Dios pudo haber creado un mundo lleno de autómatas, programación en cada persona para que cada persona hiciera lo que Dios dijera, sin la posibilidad de oponerse. No pudo haberlo hecho, pero su elección fue la del amor, porque sin elección no hay amor. Dios quería a hombres y mujeres que lo amaran, que amaran a Dios por lo que Dios es, no por restricciones o por temores, o por si le daba algo o si se lo quitaba. No habríamos conocido el amor sin la caída. Y es parte del propósito de Dios. No habríamos conocido el amor de Dios sin el sufrimiento que trajo la caída. Algunas mentes no lo van a comprender porque van a seguir diciendo, pero si Dios es amor, porque es que no entienden lo que es el amor. Creen que el amor es todo aquello que me conviene a mí. No importa la condición de los demás. Si me conviene a mí es bueno. Pero no. Dios viene y muestra que el amor de Dios es diferente. Él se despoja y hace todo lo que nos conviene a nosotros más que a Él. Es que Dios es infinito, autosuficiente. Creemos, ¿alguno aquí cree que Dios nos necesita? ¿Deja Él de ser Dios y alguno de nosotros desaparece?
Un teólogo decía, ni siquiera lo notaría si fuera el tipo de Dios que pensamos que es, pero no lo es. No lo es. Por eso hemos estado hablando de cómo es el amor de aquellos que están en Cristo. Hay una elección que no es forzosa. No es la elección de alguien que camina con Dios porque es que si no camino con Dios terminaré en el infierno. No, es la elección de alguien que camina con Dios porque lo ama por lo que hizo en la cruz. Eso lo cambia todo. Es la elección de alguien que se aparta de esto, del mundo, del pecado, de los placeres, de los deseos de su propio corazón, no porque eso lo pueda llevar al infierno, sino que se aparta de esas cosas, el mundo, el pecado y sus deseos, porque ama a Dios. Y ama a Dios porque Dios lo amó primero. Muchos preferirían que Dios hubiera creado el mundo con hombres y mujeres insensibles, programados para obedecer lo que fuera. Solo es pichar un botón y obtener una respuesta. Ese Dios no sería digno de gloria. No sería digno de gloria. Y tomando la forma de siervo, esclavo, y hecho semejante a los hombres. Hasta aquí es maravilloso. Aquí podía detenerse el apóstol Pablo porque ya era perfecto, ¿no? Como hombre era perfecto. ¿Lo creen? Lo era. Y tomó la forma de un esclavo. Vino a convertirse en esclavo de su padre. Yo solo puedo hacer lo que mi padre me dice, punto. No más, no busco mi propia gloria. Eso hace un esclavo. Y ahí podría haber terminado el relato y la disertación de Pablo, pero él continúa, porque hay un elemento necesario, indispensable, que no se puede quitar. Sin ese elemento que sigue a continuación, todo está incompleto. Porque como hombre ya era un hombre magnífico, el mejor hombre cuyos pies hayan pisado esta tierra humanamente. Y se hizo esclavo, siervo de los hombres. Pero dice el versículo 8, estoy en Filipenses 2:8, por los que de pronto perdonen, doy por hecho que ya todos saben en dónde estamos, pero hay personas nuevas. Perdón, Filipenses 2:8. Ah, bueno, estaba ahí. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. No sé, no tengo un registro, no sé cuántas veces hemos hablado de la humildad en este lugar. Sé que son muchas las veces que hemos hablado de la humildad en esta congregación. Amén. Pero a pesar de que son muchas las veces, no dejo de tener la percepción de que no ha sido suficiente. De que todavía algunos de nosotros creen que la humildad es opcional. Que la humildad depende de si me conviene o no. Pero una humildad que procede de un amor verdadero, como el que vimos en los últimos 2 jueves, es una humildad perfecta. Porque procede de un amor tan verdadero que no busca lo suyo. Y el hombre es capaz de humillarse
cuando busca lo suyo, cuando sabe que si se humilla puede obtener algo. Hasta los animales lo saben. El perro agacha las orejas y agacha su cabeza cuando sabe que puede recibir una buena retribución de su amo. Es parte de la naturaleza de todos aquellos seres que Dios creó. Pero eso está en su estado caído. Porque hay personas que no van a considerar jamás la humildad. Es una ofensa. Los hace sentirse débiles, tontos. Los hace sentir que alguien se aprovechará de ellos. Pero como esto, versículo 8, procede del versículo 7, nadie puede dañar a los que son esclavos de Cristo, del Padre. Nadie. Es imposible. Él cuida a sus siervos. El Padre cuida a sus siervos. Y al mayor de todos los siervos no permitió que viera corrupción. No permitió que ninguno de sus huesos fuera quebrado. No permitió más oprobio del que podía, del que debía resistir. La humildad no es una opción. Algunos la van a ver como una opción, porque el ser humano, usted y yo, en su naturaleza caída, es egoísta. La mayor expresión de la naturaleza caída en el ser humano es su egoísmo, tan grande que sí, el hombre puede llegar a humillarse por su propio bien. Como si alguien te pusiera un arma en la cabeza y te dijera: arrodíllate. Lo más seguro que tú harías, ¿qué es? Sin que seas humilde, te humillarías. Pero esta humildad que plantea el apóstol Pablo aquí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Subraye eso. Se humilló a sí mismo. Él no esperó que lo humillaran. De hecho, ni siquiera buscó ser humillado como para mostrarse más calificado que otros, porque él tenía que morir en un momento específico de su ministerio. Pero momentos antes, meses antes, años antes de ese día especificado por Dios, establecido por Dios, para morir, intentaron matarlo. ¿Y él qué hizo? ¿Qué hizo? Se les escabulló. ¿Era cobarde? No buscaba hacerse la víctima y glorificarse a sí mismo, porque ese es el tipo de humildad que nos gusta. Aquel que nos glorifica a través de convertirnos en una víctima. Pero, amados, quiero dejar claro, eso no es humildad verdadera. Eso no es humildad verdadera. Como cuando tenemos una cita con alguien, es un ejemplo cualquiera, no le ponga ni más ni menos. Tienes una cita con alguien y llegas tarde. Y agachas la cabeza y perdóname, te dejé esperando, llegué tarde. Pero aquí dentro no hay para nada un corazón quebrantado por haber dejado a esa persona esperando. Solo quiero quedar bien con la otra persona porque le fallé. Eso no es humildad verdadera. Amén. Antes de hablar de lo que la Escritura dice,
quiero tomarme de nuevo, porque creo que aunque lo haga muchas veces, es casi seguro que seguiremos sin entenderlo. Todos nosotros, especialmente niños y jóvenes, y también los adultos, pero para un niño y para un joven es más difícil esto. Porque sí que lo hace automáticamente para obtener algo. Es parte de la naturaleza que se manifiesta en los primeros años de vida de una persona. Saber que si hace algo, obtiene algo. Vamos a ver algunas cosas de esto. Empecemos por decir que hay dos caminos para la humildad, o en su defecto ser humillado. Aquel camino que dice que alguien se humilla voluntariamente, y cuando lo hace voluntariamente, dice Santiago 4:10, no vayan ahí, que el que se humilla será exaltado. Pero está aquel que no quiere humillarse, pero como es parte del proceso de la vida, no solo de la vida cristiana, de la vida humana, está la otra cara, y es aquel que tiene que ser humillado por otro debido a su naturaleza. Es una humillación impuesta, es la corrección de una soberbia. Y esta humillación o humildad es más dolorosa que la primera. De hecho, más difícil de aceptar que la primera. Porque casi siempre, cuando es una humillación impuesta por Dios a través de otros, casi siempre estamos en una condición máxima de soberbia y arrogancia. Por lo tanto, bajo esa humillación impuesta, escogerla es casi imposible. Para muchos es una cosa literalmente imposible. Porque no hay ese sentir del que nos viene hablando el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que consideraba a los demás como superiores a sí mismo, y que no hacía nada ni por contienda ni por vanagloria, por beneficio propio. El llamado para nosotros los cristianos es a no encontrar humildad a través del segundo camino, sino del primero. Pero lamentablemente vamos a tener que pasar por el segundo camino y experimentar esa humildad impuesta que Dios tendrá que enviar a nosotros por causa de nuestra soberbia. Será muy dolorosa, pero la Escritura lo dice. Él tendrá que permitir que vengan hombres y cabalguen sobre nuestra cabeza para salvarnos. Pero ninguna humillación impuesta pareciera un propósito salvador. Parece más bien algo destructivo. Por eso es mejor el primer camino: humillarnos a nosotros mismos. Y humillarnos a nosotros mismos, porque todos vamos a cruzar por el segundo camino. Humillarnos a nosotros mismos implica prepararnos para cuando pasemos por ese camino y evitar lo doloroso de ese camino. Quien aprende a humillarse a sí mismo, el primer camino, cuando tenga que pasar por el segundo, evitará el dolor, el oprobio de esa humillación impuesta por Dios. ¿Y por qué Dios va a imponerle al hombre tal humillación? ¿Se complace Dios en afligir a los hombres? No. Es porque el hombre lo necesita. Es porque el orgullo
es porque el orgullo está asociado a la caída y es el cimiento del pecado de Satanás. El orgullo es el cimiento del pecado de Satanás. Iré y colocaré mi trono más alto que el de Dios. Eso es orgullo. Soy mejor que Dios. Eso sucede a diario con todos los seres humanos. Está establecido que el camino bueno es este. El camino bueno es ser buena persona, tratar bien a los demás. Pero yo escojo mi propio camino. Ser duro, ser tosco, defenderme a dientes y garras y no permitir que nadie tome lo mío. El orgullo está asociado a la caída y es el cimiento del pecado de Satanás. Por lo tanto, la humildad se convierte en la piedra angular de la vida cristiana. No es una opción, hermanos. La humildad no es una opción. Algunos la ven como una opción. Pues no me queda de otra, me voy a humillar. O me conviene, me voy a humillar y voy a pedir perdón, porque sí me conviene. Pero muchos se refugian en la mentira. Muchos nos hemos refugiado en la mentira y no nos humillamos porque pensamos que la mentira nos conviene. Pensamos que con la mentira estamos protegiendo algo. Hermanos, la mentira jamás ha protegido a alguien. Porque siempre la verdad sale a la luz. Tarde que temprano. En algunos más tarde que temprano, pero sale a la luz. Tal vez para algunos salga a la luz después de muertos, pero sale. La Biblia no se equivoca, dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Tarde que temprano sale a la luz. Entonces, en el mundo hay un dicho que dice que todo lo que sube, ¿cómo dice el dicho? Todo lo que sube tiene que bajar. Y cuando la gente usa ese dicho, ¿a qué está refiriéndose? ¿Usted lo ha usado? ¿A qué se refiere cuando usa ese dicho? ¿A qué, hermana? A una persona soberbia. Pero en la Biblia, o más bien Dios dice que todo lo que baja subirá. Es al contrario. Aunque el mundo lo usa para referirse al orgulloso, ama ese camino, porque cree que el camino es hacia arriba, pero el camino es hacia abajo. Porque Dios al que quiere levantar lo busca abajo, en el polvo, en el muladar. Dios no se va a buscar. De hecho, miren, amados, ya esto está pasando. Ya Dios está buscando a aquellos con quienes reinará durante 1000 años. Ya Dios los está escogiendo y los está buscando. ¿Sabe dónde los está buscando? No en los lugares altos, sino en los lugares bajos, en el polvo, en el muladar, en el lugar donde habitan los que tienen un corazón quebrantado y humilde, contrito y humilde. Pero Satanás dice: no, es hacia arriba. Escala lo más que puedas, y no importa si en ese escalar tienes que pasar por encima de alguien. No es la manera de Dios. Veamos algunos aspectos verdaderos de la humildad. Romanos 15:1. Entonces, para los que toman nota, hermanos, la verdadera humildad
¿Están escuchándome? La verdadera humildad es una expresión de amor verdadero. Es fácil de contaminar. Si yo me humillo porque sé que me conviene, tengo un problema. Necesito ir más abajo. Tal vez si no lo hago, Dios vaya a producir, a provocar que yo vaya más abajo. ¿Y por qué, hermanos? Dios tiene que ponernos abajo. Tal vez tú eres la cabeza y Dios hace que estés por debajo de personas que están bajo tu autoridad. ¿No le pasó eso a Jesús? Él era el creador y personas que estaban bajo su autoridad, porque Él era el creador, lo vituperaron. Pero como era parte de la voluntad de Dios, Él no lo evitó. Él esperó. Él se humilló a sí mismo. El llamado es a humillarnos a nosotros mismos. Porque el orgullo siempre grita: la culpa no es tuya, la culpa es de la otra persona. No te dejes, no seas tonto, la culpa no es tuya, la culpa es de fulano. La humildad siempre grita: la culpa es tuya. Humíllate. La culpa es tuya. Miren, hermanos, esto suena bonito, pero he visto a hombres, personas delante de mí, cuando llega el momento de esto, de la realidad, del momento de la verdad, he visto a hombres decir: pero ¿por qué soy yo el que tiene que humillarse? Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué tanto debo humillarme? Me dijo un día alguien: ¿qué tanto debo hacerlo? Pues esto va de la mano con el perdón. 70 veces 7. O sea, en el día. No por toda la vida, ¿eh? No hagan la cuenta los matemáticos. En el día. Porque de alguna manera, en esto que estoy predicándoles, está expresado el amor verdadero de Dios. Quiere que seamos como Él, porque es que Él es humilde y quebrantado de corazón. Y ya está buscando en el lugar bajo, en el muladar, en el polvo, a aquellos hombres y mujeres que reinarán con Él. Pero ellos no lo saben. Romanos 15, 1 al 3. Así que los que somos fuertes, porque algunos creen que la humildad es un problema de percepción, es un problema de apariencias. No, tiene que ser de corazón, como el Señor lo dijo. Amén. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Te crees fuerte? Tienes la obligación de humillarte, de soportar las debilidades, las flaquezas de los débiles, y nunca agradarte a ti mismo. Y esto habla de: el fuerte es el que dice: yo jamás haría eso, yo nunca haría tal cosa. ¿Te crees fuerte? Está bien. No te agrades a ti mismo. Y sigue diciendo: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Y no hay nada más bueno, y lo puedo comprobar por la Escritura, que humillarse. Lo dice Dios a través de sus profetas, que lo bueno es humillarse. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aún Cristo, escuchen esto,
Subráyelo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Esto es humildad, hermanos. Porque a veces, ¿por qué estoy leyendo este pasaje? Porque a veces humillarse te conviene. Hermano, entonces lo que usted está diciendo es que a veces no debo humillarme. Si me conviene no me humillo. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que cuando te humilles no busques tu beneficio. Otra vez, perdóname, llegué tarde, pero es que pasé mala noche y me levanté tarde. No sonó el despertador. Cuando iba saliendo, porque venía a tiempo, mi hijo o mi hija resulta que hizo tal cosa, o mi esposa me llamó y me dijo que me necesitaba, o me entró una llamada. Esa persona está humillándose, pero está buscando agradarse a sí misma. No, hermanos, es humillarse y punto. Me equivoqué. Y es posible que te esté diciendo hoy que me equivoqué y que no me importe, pero quiero humillarme. No debí haberte hecho esperar o hacerte daño. ¿Sí lo notan? La diferencia no es que no debas humillarte, siempre hay que humillarse. No, es que si no hubiera sido por esa situación, yo no hubiera perdido el control. No, hermanos. Y no va a haber tiempo, pero ya lo hemos visto antes, que la verdadera humildad es hermana de la mansedumbre. Son como dos gemelas que caminan juntas, humildad y mansedumbre. No se separan nunca. Siempre van juntas a todos lados. Alguien no puede decir que es humilde, pero yo manso no. Eso de manso es para bobos. Yo no me dejo. De pronto sí, si me toca me humillo, pero ya manso. Porque yo me humillo, pues, si yo me equivoqué, pero si de pronto me zampan el golpe, yo también voy a. Ya me humillé, pero como me están pegando voy a devolver el golpe. No, la humildad y la mansedumbre siempre van juntas a todos lados. Si una de las dos en algún lugar, en algún escenario aparentemente está sola, es porque no es verdadera. Amén. Si la humildad no está acompañada de la mansedumbre, esa humildad no es verdadera. Es falsa. Es una apariencia que está diseñada para agradarnos a nosotros mismos. Pero ni siquiera Cristo, el hombre perfecto, se agradó a sí mismo. Es lo que está diciendo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, miren esto. Este tipo de humildad es tremenda, hermanos. Asusta a la carne. No es la humildad que nos gustaría. No es la humildad que los hombres quieren. Está diciendo que este tipo de humildad asume vituperios que no le corresponden. Porque la humildad verdadera va más allá de decir me equivoqué cuando sí me equivoqué. La humildad de Cristo va más allá y es capaz de decir perdón y humillarse aunque no se haya equivocado. Wow, ahí sí ya como que no queremos la cosa. Ahí sí voy a sacarle el cuerpo a esto, porque ¿cómo así? Voy a asumir la culpa de otro. Pero es que ese es Cristo y esto es amor. ¿No asumió Cristo la culpa tuya en la cruz? Entonces, ¿por qué el escándalo cuando Él nos pide hacer lo mismo? Llevar el vituperio de los que te vituperaban. ¿Por qué? El escándalo de muchos hombres y mujeres casados que me dicen, pero tengo que ser yo siempre el que pida perdón. Pero si es que fue él el que se equivocó, fue ella la que falló, ¿por qué tengo que ser yo?
Porque al parecer esa humildad ya no te conviene. Porque desfigura tu apariencia externa. Pero es la humildad correcta. Es la humildad de ser capaz de decir: perdóname, tal vez en esta oportunidad que tenemos esta diferencia yo no te hice nada malo, pero tal vez sí te lo he hecho en el pasado, y eso ha contribuido a que tú pienses mal de mí o hayas hecho algo contra mí. La culpa es mía. Tal vez en ese momento tú no hiciste nada incorrecto, pero el Espíritu de Cristo es asumir la culpa y decir: el culpable soy yo. Es decir, la actitud de poder humillarse frente a situaciones en las cuales el vituperio no es el tuyo, es el de otro. Hermanos, esto que les estoy diciendo desarma a cualquier persona. Habrá personas que lo resistan, porque sí las hay. Algunas que ya han llegado a un tipo de dureza de corazón grandísima, como vamos a verlo en algunos pasajes, pero vamos a tener que partir esta enseñanza en dos porque se me fue la mano. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ahí están los dos hermanos y el papá o la mamá le están diciendo: por favor, reconcíliense, pídele perdón a tu hermano, pero fue él el que me hizo. Entonces el papá cree que lo justo es decirle: ok, no fuiste tú, pídele perdón tú. No, lo justo delante de Dios es que ambos lleven el vituperio, no importa si uno de los dos no tuvo la culpa. Eso es Cristo. Un niño que empieza a experimentar esto a temprana edad va a comenzar a verse, tal vez no muy pronto, pero va a verse cómo se forma, cómo se manifiesta la vida de Cristo a través de ese niño o joven, porque se le enseñó el camino verdadero desde pequeño. Pero no, hermanos, hoy la enseñanza es: no te dejes, no seas bobo, defiéndete. Y yo sé que me podrían ahora expresar muchos argumentos. Hermano, entonces debo dejar que pasen por encima de mí todo el tiempo. Esa pregunta es la pregunta de alguien que seguramente todavía no es un esclavo verdadero de Cristo. Tiene temor. Tiene temor y nos surge. Amén. Nos surge. Como cuando nos tocan el bolsillo. Ay, duele mucho. Como un pleito que tenemos con una compañía. Tengo un pleito con la compañía de energía de la costa. Ellos son muy buenos, yo soy el malo. No, son malos. Pero de alguna manera sé que algo está haciendo Dios para humillarme. Y aquí hay alguien que sabe que no estoy mintiendo. Y que de repente cuando ya tocan el bolsillo, uno dice: bueno, esto se salió de control. Aquí ya no. Párele. Y no estamos hablando de una chichigua. No estamos hablando de poco dinero. No voy a decir la cifra. Pero yo empiezo a ver cómo Dios permite cosas para mostrarnos que no estamos vestidos con la humildad verdadera. Y a veces sí es que Dios quiere que te defiendas en especificado caso. Amén. Porque hay caminos legales para defenderse frente a abusos de entidades del Estado. En el caso del ejemplo que estoy mostrándoles. Pero eso sucede porque realmente debajo de eso hay algo que Dios quiere mostrarnos. Esto lo cuento para el argumento de aquel que dice: entonces tengo que dejarme pisotear siempre de todo el mundo.
Esa es la pregunta de alguien que no es un esclavo verdadero de Jesucristo y por lo tanto tiene miedo de que le hagan daño. Pero es que cuando estamos en las manos de Dios, ¿quién puede hacernos daño? Es el versículo favorito que recitan personas comúnmente que no conocen al Señor porque lo tienen abierto en una Biblia empolvada en sus casas. Si Dios está conmigo, hasta los impíos saben eso, hermanos. Pero no entienden lo que están diciendo. Si Dios está conmigo, ¿con quién está Dios? ¿Dios camina con el soberbio? ¿Dios está con el arrogante, el altivo? No. Pero sí nos encantaría que Dios estuviera con nosotros, porque eso, o sea, aún dentro de la ignorancia colectiva de aquellos que no conocen a Cristo, incluso muchos que se hacen llamar cristianos, entienden que si Dios está con nosotros, ¿hay algo de qué preocuparse? ¿Cuánto más si lo entendemos verdaderamente y lo ponemos por obra? ¿Alguien puede robarte? ¿Alguien puede hacerte daño? ¿Alguien puede quitarte algo? Ni tu vida. Porque si alguien te quitara tu vida, pero tú estás en las manos de Dios y Dios está contigo y tú estás en Dios, en Cristo, no te quitaron nada. Porque sigues en Cristo. Y quien está en Cristo vive para siempre. Si es que acaso te quitaron la vida. Es mejor la humildad voluntaria que la humildad impuesta. El camino de la humildad impuesta es sumamente doloroso. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Todos sumisos unos a otros. La idea de sumisos es tener un espíritu de humildad, revestido, mire lo que dice, revestido de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Humillaos pues, es humillarnos a nosotros mismos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo me gusta este versículo? Porque algunos lo malinterpretan. Algunos están diciendo, es que la poderosa mano de Dios me está aplastando. Es lo que interpretan muchos cuando leen ese verso. No, lo que verdaderamente está diciendo es que quien se humilla voluntariamente, automáticamente sobre él se posa la poderosa mano de Dios. Una sombrilla cósmica, un paraguas cósmico que puede evitar aún que una estrella o meteorito te cayera y te dañara. Pues es que Él creó el universo, hermanos, y Él puede protegerte, y Él protege a sus siervos. La mano de Dios protege a sus siervos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay un tiempo, porque la humildad, el camino de la humildad es un proceso. Esto no se gana en un día, esto no se consigue en una semana, esto no se consigue porque llegaste a viejo. No, de hecho hay personas que entre más ancianas, más arrogantes. No debería ser así, pero sucede. Pongámonos de pie, vamos a partir esto en dos. Déjeme leer uno o dos versos más. Dejémoslo en un verso. Esto son dos caminos totalmente opuestos, hermanos. Dice Lucas 14:11, porque cualquiera
que se enaltece, voy a leerlo como está en la de las Américas, porque cualquiera que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. El mundo dice es hacia arriba, dale y pasa por encima del que quieras. Dios dice es hacia abajo. Oh, ¿y por qué siento esto? Creo que es del Señor, hermanos. Bueno, no es descabellado, está en la Escritura. Ya Dios está yendo a los lugares más bajos a buscar hombres y mujeres preparados, que se han humillado a sí mismos para sentarlos en su trono. Y esto lo digo porque nos encanta el poder, nos encanta la posición, amamos las riquezas, nos gusta la abundancia, pero no nos gusta el proceso que lleva a esa bendición. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, Salmo 66, verso 10 al 12. Nos pasaste por el agua y por el fuego. Lo memoricé desde muy joven. Me lo enseñó un anciano muy sabio. Me dijo, memorízate este verso, porque lo vas a experimentar muchas veces. Y cuando te esté pasando, recuérdalo. Porque cuando te estén pisoteando, no vas a pensar en que de ahí va a salir algo bueno. Pero la Biblia dice que sí. Me decía este anciano, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, nos pasaste por el agua y por el fuego, pusiste pesada carga sobre nuestros lomos, pero nos sacaste a la abundancia. Nos sacaste ¿a dónde? A la abundancia. ¿Cómo quieres terminar? No es equivocado anhelar que Dios esté contigo, hermanos. De hecho, es el propósito de la vida cristiana. Pero aclaremos esto. Aclaremos esto. Dios es santo y Él no puede estar ni así de cerca del soberbio. Aunque quiera, no puede estar ni así de cerquita. Tiene que mirarlo siempre de lejos. Y como voy a mostrárselo después, tal vez el próximo jueves, si Dios lo permite, necesitamos la humildad si queremos asegurar nuestra supervivencia en el día de la ira. Voy a mostrárselos por la Escritura. Necesitamos la humildad si queremos asegurar nuestra supervivencia en el día de la tribulación. Empieza cuando, mañana, hoy mismo. Tal vez hoy mismo tengas la oportunidad de humillarte a ti mismo. Niños, cuando ustedes saben que a su papá o su mamá les agrada que la caneca de la basura no esté llena, pero usted pasa por el lado de la caneca y la ve llena y se hace el loco, se hace el que no la vio, porque usted necesita esperar que lo manden a sacar la basura. Humíllate a ti mismo y ve y sácala antes de que te manden. Eso es humillarse a sí mismo. Porque de pronto los niños, los jóvenes me van a decir, no entendí nada, pastor. No, se las pongo fácil. Pasas por encima del desorden y te haces el loco o la loca, perdón la expresión, el ciego o el ciego, el que no vio porque es que es a la mamá a la que le toca recoger eso. Está haciendo mucho calor y corriste a la nevera, abriste, sacaste jugo, agua, tomaste y colocaste el vaso en el lavaplatos y el lavaplatos está lleno de loza, pero cierras tus ojos y das la vuelta porque es que es la mamá la que tiene que lavar los platos.
eso no me corresponde a mí. Humíllate y lava los platos. Humíllate a ti mismo y ayuda a tu mamá o a tu papá. Porque trabajó horas para hacer una comida rica y en minutos ver el lavaplatos lleno de loza sucia. No hay excusa para humillarnos, porque de pronto van a salir diciendo: pero no entendí nada. A los niños, los jóvenes, no, esto no era conmigo. Cuando me case, entonces sí voy a humillarme. No, es ya, es hoy. La persona con la que vives o con la que caminas hizo algo que te molesta. Cierra tus labios, no lo corrijas. Tal vez Dios quiere aprender, que aprendamos a guardar silencio, a humillarnos a nosotros mismos. Porque tal vez eso que la otra persona hizo, quieres corregirlo porque te molesta a ti, no porque estés preocupado de que esa falta esté haciéndole daño a la otra persona. Oh, qué diferencia hay, ¿no? Qué gran diferencia hay. Querer corregir a alguien porque es que eso me molesta mucho, o querer corregirlo porque tengo un corazón quebrantado, porque siento que esa debilidad en la otra persona está haciéndole daño a futuro. No, la mayoría de veces quiero corregirlas porque a mí me molesta eso y no soporto eso. Y tal vez Dios te está dando la oportunidad de humillarte, y siempre querrá Dios sacarte a un lugar de abundancia, porque el fruto de la humildad es la abundancia. Cero escasez. Y otra vez voy a mostrárselos el próximo jueves, si Dios lo permite. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor esta noche, porque se hizo hombre, tomó la condición de esclavo y se humilló a sí mismo. Él puso su vida, Él no esperó que vinieran y la tomaran. No se escondió, fue al huerto donde Él sabía que Judas conocía ese lugar y que llegaría a buscarlo ahí. Y se ofreció. Amado Padre Celestial, todavía no hemos entendido, lo sé, lo reconozco, yo el primero. No hemos entendido el verdadero camino de la humildad. Lo desconocemos por completo. Lo único que nos interesa es agradarnos a nosotros mismos. Creemos que eso nos mantiene fuertes, pero la verdad es todo lo contrario. Cada vez nos hace más débiles. Buscar agradarnos a nosotros mismos nos hace cada día más y más débiles. Ayúdanos para que la verdadera fuerza se manifieste en nuestra debilidad. Ninguno será fuerte por su propia fuerza, Señor. Haznos comprender que solamente a través de la humildad verdadera encontraremos reposo y abundancia para nuestras almas. Bendito seas tú ahora y siempre, y bendita tu palabra, Señor. El humilde oirá su voz y la mano del Cordero lo guiará, pues
necesitamos, pero también queremos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Enséñanos a diario, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, hasta que acabes con el orgullo en nuestras vidas, hasta que termines con la soberbia de nuestros corazones. Que no tengamos temor de humillarnos, sin importar la situación. Tú que nos amas, no vas a permitir que nuestra vida sea dañada, a menos de que eso nos convenga, Señor. Gracias, porque podemos confiar en ti. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén.